¿Alguna vez has sentido que tu propia familia te menosprecia, te limita o te impide crecer? A lo largo de la historia, muchos siervos de Dios han enfrentado el rechazo de quienes deberían apoyarlos. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero la palabra de Dios también nos muestra cómo superar esta prueba sin perder la paz ni desviarnos del propósito divino. Hoy exploraremos qué hacer cuando tu familia te ahoga y menosprecia, según la Biblia. Descubriremos cómo Dios usa incluso estas situaciones para fortalecerte. ¿Qué principios bíblicos te ayudarán a manejar el rechazo con sabiduría? ¿Y qué pasos puedes tomar para mantener tu fe firme en medio de la adversidad? Si alguna vez has sentido que tu familia no valora quién eres ni el propósito que Dios ha puesto en ti, este mensaje puede cambiar tu perspectiva. ¿Estás listo para recibir la dirección de Dios en este desafío? Desde tiempos antiguos, el menosprecio por parte de la propia familia ha sido una de las pruebas más difíciles de enfrentar. No hay heridas más profundas que aquellas que vienen de quienes deberían amarnos incondicionalmente. Jesús mismo vivió esta realidad en carne propia cuando sus propios hermanos no creían en él y lo desestimaban. En Juan 7:5 leemos: porque ni aun sus hermanos creían en él. Si el Hijo de Dios experimentó el rechazo de su propia familia, ¿qué nos hace pensar que nosotros no pasaremos por lo mismo? Pero aquí está la clave. El rechazo de los hombres no es el rechazo de Dios. Lo que ellos no ven en ti, Dios ya lo estableció desde antes de tu nacimiento. José, el hijo de Jacob, conoció de primera mano lo que es ser menospreciado por su propia sangre. Sus hermanos lo miraban con celos, lo ridiculizaban y finalmente lo vendieron como esclavo. A sus ojos, José no era más que un soñador iluso, alguien que no tenía cabida en su mundo. Pero Dios tenía otro plan. Lo que parecía un acto de traición y desprecio fue en realidad la puerta que lo llevó al propósito para el cual había sido llamado. Génesis 50:20 nos revela su perspectiva cuando años después les dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Aquí radica una verdad poderosa. Lo que tu familia usa para menospreciarte, Dios lo usará para engrandecerte. Pero el proceso duele. Es difícil entender cómo aquellos a quienes más amamos pueden ser los primeros en derribarnos. Quizás has sentido que no importa cuánto te esfuerces, nunca será suficiente para ellos. No importa cuántos logros alcances, siempre encontrarán una manera de minimizarte. Te critican, te comparan, te hacen sentir pequeño. Tal vez desde niño fuiste el blanco de palabras que marcaron tu identidad. Nunca llegarás a nada. No eres como tu hermano. Todo lo haces mal. Palabras que, aunque dichas en un momento, quedan grabadas en el alma como un eco constante. David vivió algo similar. Cuando Samuel fue a ungir al futuro rey de Israel, Dios le dijo que uno de los hijos de Isaí era el elegido. Pero su propio padre ni siquiera lo consideró digno de estar en la presentación. Mientras sus hermanos estaban en casa, David fue dejado en el campo, cuidando ovejas, como si no valiera lo suficiente para ser tomado en cuenta. En 1 Samuel 16:11, Samuel pregunta: ¿son estos todos tus hijos? Y solo entonces Isaí admite que aún quedaba el menor, el que ni siquiera pensó que podía ser rey. David no necesitó la validación de su familia para ser elegido por Dios. Y tú tampoco. El error de muchos es buscar la aprobación en el lugar equivocado. Cuando la familia menosprecia, el alma anhela ser vista, escuchada, valorada. Pero el problema es que buscar esa validación en quienes no pueden darla solo conduce a más dolor. Jesús nunca permitió que la incredulidad de sus hermanos lo desviara de su propósito. No trató de convencerlos, no se desgastó esperando que lo entendieran. Sabía que el llamado de Dios no depende de la aceptación de los hombres.
En Juan 6:38 dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí está la clave. Cuando comprendes que has sido enviado por Dios con un propósito, el menosprecio deja de tener poder sobre ti. Muchos viven atrapados en el ciclo de querer demostrar su valía a su familia. Se esfuerzan por ser el hijo ejemplar, el más exitoso, el que nunca decepciona. Pero esto no es más que una trampa. Si Jesús, siendo perfecto, fue rechazado por los suyos, ¿cómo podríamos nosotros ganar el favor de aquellos que han decidido no vernos con los ojos correctos? La aprobación que realmente importa viene de Dios. Isaías 49:15 nos recuerda: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque la familia falle, Dios jamás lo hará. No se trata de rebelión ni de orgullo. Se trata de entender que tu valor no está en lo que tu familia piense de ti, sino en lo que Dios ha dicho sobre ti. En Jeremías 1:5, el Señor declara: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esto significa que tu propósito fue determinado desde antes de que alguien pudiera menospreciarte. No importa lo que digan de ti, lo que importa es lo que Dios ha hablado sobre ti. Sin embargo, el menosprecio duele porque viene de quienes deberían ser el refugio, el soporte. Jesús entendió este dolor cuando dijo en Mateo 10:36: los enemigos del hombre serán los de su casa. Qué difícil es aceptar que a veces el mayor obstáculo no está afuera, sino en nuestro propio hogar. Pero aquí es donde Dios nos muestra que Él es nuestro verdadero refugio. En el Salmo 27:10, David expresó una promesa poderosa: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. El rechazo familiar puede ser una de las pruebas más difíciles, pero también es una oportunidad para fortalecer tu identidad en Cristo. Es un filtro divino que separa lo que realmente importa de lo que no. Dios te está enseñando a depender de Él, a no construir tu valor en la aprobación humana, sino en su amor inquebrantable. Cuando la familia menosprecia, Dios exalta. Cuando ellos te ignoran, Dios te llama por tu nombre. Cuando ellos te limitan, Dios te abre caminos donde no los hay. No estás solo en esta lucha. José fue rechazado por sus hermanos. David fue ignorado por su padre. Jesús fue desacreditado por su propia familia. Pero ninguno de ellos se detuvo. Y tú tampoco debes hacerlo. El propósito que Dios ha puesto en ti es más grande que cualquier desprecio. Si hoy te sientes ahogado por la falta de apoyo, recuerda esto: lo que hoy duele, mañana será testimonio. Lo que ahora parece injusto, Dios lo usará para llevarte al lugar que ha preparado para ti. Así como José pasó de esclavo a gobernador, así como David pasó de olvidado a rey, así como Jesús venció el desprecio y se sentó a la diestra del Padre, también tú verás la gloria de Dios en tu vida. No necesitas su validación, necesitas la voz de Dios recordándote quién eres en Él. Y cuando esto lo entiendes, el menosprecio pierde poder. La pregunta no es si tu familia te menosprecia, sino si permites que eso defina tu destino. Hoy Dios te llama a levantar la cabeza, a recordar que no eres cualquier persona, sino alguien escogido. La historia aún no termina. Esto solo es el principio. Cuando la presión de la familia se vuelve asfixiante y cada palabra de menosprecio pesa como una carga sobre los hombros, es fácil caer en el engaño de pensar que el propósito de Dios se ha detenido. Pero la verdad es que nada ni nadie puede frenar los planes que el Señor ha trazado. El rechazo y la oposición de los más cercanos no son señales de abandono divino, sino parte del proceso que Dios usa para formar y fortalecer a quienes han sido llamados para algo mayor. En la historia de José, sus hermanos lo vendieron creyendo que con eso lo sacarían del camino, pero Dios lo estaba posicionando para la grandeza. En cada paso de su vida, desde la esclavitud hasta la prisión, la mano de Dios estuvo guiando todo para cumplir su destino. Génesis 39:2 declara: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. No importaban las circunstancias, la presencia de Dios aseguraba su victoria. El menosprecio y la opresión familiar
no son señales de que Dios se ha olvidado de ti. Al contrario, pueden ser indicadores de que Él está preparando algo que va más allá de lo que ahora puedes ver. Jesús, el Hijo de Dios, no fue recibido con honra en su propia tierra. Cuando enseñaba en la sinagoga, la gente que lo conocía desde niño se maravillaba, pero no con admiración, sino con incredulidad y desprecio. En Mateo 13:57, Jesús mismo dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Sus palabras revelan una verdad eterna. Muchas veces, los que están más cerca son los últimos en reconocer el llamado de Dios en alguien. Pero el propósito divino no depende del reconocimiento humano. El plan de Dios nunca es destruido por la oposición de los hombres. José fue vendido como esclavo, pero terminó en el palacio. Moisés huyó de Egipto como un fugitivo, pero regresó como el libertador de Israel. David fue perseguido por Saúl y tuvo que esconderse en cuevas, pero finalmente fue coronado rey. En cada caso, los obstáculos no fueron un fin, sino un medio que Dios usó para llevarlos al destino que les había sido asignado. No importa cuán grande sea la resistencia, si Dios ha determinado algo sobre una vida, eso se cumplirá. Isaías 14:27 declara: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Cuando la familia se convierte en una fuente de menosprecio y limitación, el alma puede ser tentada a buscar validación en otros lugares. Pero la única validación que realmente importa es la que viene de Dios. Jesús no buscó la aprobación de su familia cuando inició su ministerio. No esperó que sus hermanos creyeran en Él antes de cumplir su misión. Su mirada estaba puesta en la voluntad del Padre. En Juan 5:30 dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La clave está en no perder el enfoque. Cuando el corazón se aferra a la voz de Dios, las voces de menosprecio pierden su poder. El enemigo usa el rechazo y la oposición familiar para sembrar desánimo, pero Dios lo usa para fortalecer la fe. La vida de Moisés es un testimonio de ello. Aunque nació en una familia hebrea, fue criado en el palacio de Faraón, apartado de su pueblo y sin una identidad clara. Cuando intentó acercarse a los suyos, ellos mismos lo rechazaron. Éxodo 2:14 registra el momento en que un hebreo le responde con desprecio: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Estas palabras lo llevaron al exilio, pero no lo apartaron del llamado divino. En el desierto, lejos de todo lo que conocía, Dios se le reveló y lo llamó a liberar a Israel. Lo que parecía un alejamiento definitivo fue en realidad el camino que Dios usó para formarlo como líder. El menosprecio no define el destino. La familia de David lo vio solo como un pastor de ovejas, pero Dios lo vio como un rey. Los hermanos de José lo consideraban un soñador sin importancia, pero Dios lo vio como el salvador de su pueblo en tiempos de hambre. La gente en Nazaret veía a Jesús solo como el hijo del carpintero, pero él era el Mesías prometido. La visión de Dios sobre una persona no cambia por la percepción de los demás. En 1 Corintios 1:27 se declara: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Cuando las palabras de desprecio buscan apagar el fuego del propósito, la respuesta no es pelear ni tratar de probar algo. La respuesta es permanecer en la presencia de Dios y dejar que Él se encargue del resto. Jesús nunca discutió con quienes no creían en Él. No intentó justificarse ni probar quién era. Sabía que el tiempo y las obras del Padre
hablarían por sí mismas. En Juan 10, 37, 38 dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras. El llamado se prueba con frutos, no con argumentos. El menosprecio familiar no es el final, es solo una parte del proceso que Dios usa para preparar a aquellos que ha llamado. Cuando José estuvo en la cárcel, parecía que su destino estaba sellado, pero Dios ya había trazado el camino para sacarlo de ahí. Cuando Moisés huyó al desierto, parecía que su propósito había terminado, pero Dios lo estaba formando. Cuando David era ignorado por su familia, parecía que no tenía importancia, pero Dios ya había decretado su reino. En cada caso, la oposición humana no pudo detener el plan divino. El propósito de Dios no se cancela por la incredulidad de otros. Si Él ha hablado, se cumplirá. Si Él ha llamado, abrirá camino. El menosprecio es solo una distracción, pero la promesa de Dios es inquebrantable. En Números 23, 19 se afirma: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Nada puede detener lo que Dios ha determinado. No importa cuán grande sea la oposición, cuán doloroso sea el rechazo o cuán oscuro parezca el camino. Si Dios lo ha prometido, se cumplirá. La historia de cada hombre y mujer de Dios en la Biblia lo confirma. La clave está en no ceder ante la presión del menosprecio, en no permitir que las voces del rechazo ahoguen la voz de Dios. El tiempo de Dios es perfecto y cuando su momento llega, ninguna resistencia puede impedir que sus planes se cumplan. Cuando el entorno familiar se convierte en un lugar de constante tensión, donde las palabras hieren más que sanan y las actitudes sofocan más que edifican, la tentación de responder con enojo o resentimiento puede parecer inevitable. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de Dios en medio de la tormenta. Jesús enfrentó desprecio, acusaciones y ataques constantes, pero nunca permitió que la hostilidad de los demás definiera su corazón. En Juan 14, 27 dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de una conexión profunda con el Padre. La historia de David refleja esta verdad de manera poderosa. Durante años fue perseguido injustamente por Saúl, un hombre que lo veía como una amenaza en lugar de reconocer su lealtad. En varias ocasiones, David tuvo la oportunidad de vengarse, pero eligió la paz sobre la revancha. En 1 Samuel 24:6, cuando tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl, dijo: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Su confianza no estaba en la justicia humana, sino en la justicia divina. El deseo natural del corazón es defenderse, responder palabra por palabra, demostrar que uno no merece el trato que recibe. Pero cuando el alma se somete a Dios, se aprende que la verdadera victoria no está en ganar una discusión, sino en permanecer firme en la identidad que Él ha dado. En Mateo 5:9, Jesús declaró: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No se trata de someterse a la injusticia ni de aceptar el maltrato como algo normal, sino de elegir responder con la sabiduría que solo proviene del cielo. Moisés enfrentó la ingratitud de su propio pueblo, aquellos a quienes había sido enviado a liberar. A pesar de los milagros que Dios hizo a través de él, la gente murmuraba, se quejaba y constantemente dudaba de su liderazgo. En Números 14:2, el pueblo dijo: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. La desesperación de Moisés
pudo haberlo llevado a reaccionar con ira, pero en lugar de eso, intercedió ante Dios por aquellos que lo rechazaban. Su respuesta no fue de resentimiento, sino de súplica, porque entendía que su llamado no dependía de la aprobación de los demás, sino de la dirección de Dios. Jesús, en la cruz, demostró el mayor acto de paz en medio del sufrimiento. Mientras era crucificado injustamente, en lugar de maldecir a quienes lo herían, oró por ellos diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esta oración no fue una muestra de debilidad, sino de poder absoluto sobre sus emociones y su propósito. El dominio propio es un fruto del Espíritu que se desarrolla cuando el corazón está más enfocado en Dios que en el dolor que causan los demás. La paz verdadera no es pasividad, sino una decisión intencional de no permitir que las circunstancias externas dicten el estado del alma. Filipenses 4:7 lo describe como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando la mente está anclada en la verdad divina, el caos externo pierde su poder. Las palabras pueden ser armas destructivas cuando se usan con el propósito de menospreciar y limitar. En Proverbios 18:21 se advierte que la muerte y la vida están en poder de la lengua. La familia puede usar palabras para desvalorizar, pero el creyente tiene la autoridad de usar la palabra de Dios para afirmar su identidad y su destino. No se trata de ignorar la realidad, sino de hablar lo que Dios ya ha declarado. En Jeremías 29:11 el Señor dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando Nehemías reconstruía los muros de Jerusalén, sus enemigos intentaron desanimarlo con palabras de desprecio y burlas. En Nehemías 4:3, Tobías el amonita dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. La intención era sembrar duda, pero en lugar de detenerse a responder, Nehemías oró y continuó con la obra. En lugar de enfocarse en los ataques, mantuvo su mirada en la misión que Dios le había dado. Los conflictos familiares pueden desgastar el corazón si no se manejan con sabiduría. En Efesios 4:26 se nos exhorta: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira es una emoción natural, pero cuando no se somete a Dios, se convierte en un veneno que envenena el alma. No significa ignorar los problemas, sino resolverlos sin permitir que se conviertan en raíces de amargura. En la historia de José, cuando sus hermanos vinieron a Egipto sin reconocerlo, él tuvo el poder de hacerlos pagar por lo que le habían hecho. Pero en lugar de venganza, eligió la reconciliación. En Génesis 45:5 les dijo: Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Su perspectiva no estaba en el daño que le hicieron, sino en el propósito que Dios cumplió a través de ello. Jesús enseñó que la verdadera grandeza no está en la imposición de la fuerza, sino en la humildad. En Mateo 11:29 dijo: Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre no es debilidad, sino una fortaleza controlada que se somete a la dirección divina en lugar de reaccionar con impulsividad. La familia puede ser la fuente de desafíos emocionales, pero también es un terreno donde Dios trabaja profundamente. A lo largo de la Escritura se encuentran ejemplos de cómo Él transforma situaciones de conflicto en testimonios de restauración. Lo que hoy parece una fuente de angustia puede ser, en manos de Dios, la herramienta que moldee el carácter y prepare el corazón para mayores propósitos. Cuando el entorno se vuelve hostil, la respuesta no es huir del conflicto, sino fortalecer el espíritu con la verdad divina. La paz que Jesús prometió no es frágil ni circunstancial. Es un ancla inamovible que sostiene incluso en medio de la adversidad. Salmos 119:165 declara:
mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. En la medida en que el corazón se llena de la palabra, la estabilidad interior se fortalece. El menosprecio familiar puede ser una prueba difícil, pero no tiene el poder de definir el destino de aquellos que han sido llamados por Dios. Cada situación difícil es una oportunidad para demostrar que la fe no es solo teoría, sino una realidad viva que se manifiesta en la forma en que se enfrentan los desafíos. En cada respuesta llena de gracia, en cada decisión de no ceder al enojo, en cada acto de amor que desafía la lógica humana, se demuestra que la paz de Dios es más fuerte que cualquier conflicto. Cuando Jesús fue acusado injustamente, permaneció en silencio porque sabía que su defensa venía de Dios. En Isaías 53:7 se profetizó: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. No era resignación, sino confianza absoluta en que el Padre tenía el control. Esa misma confianza es la que sostiene cuando la familia se convierte en un desafío. No se trata de cambiar a los demás, sino de permitir que Dios transforme el corazón para reflejar su gloria en cada situación. La clave no está en evitar el conflicto, sino en aprender a navegarlo con la sabiduría y la paz que solo Dios puede dar. La familia puede ser un terreno difícil, pero es en esos lugares donde el carácter es probado y la fe se fortalece. En cada momento de prueba, la voz de Dios sigue siendo clara: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Cuando la carga del menosprecio y la opresión familiar se hace insoportable, el alma busca desesperadamente un respiro, una salida, un lugar donde el dolor no sea constante y el rechazo no sea la única respuesta. Hay momentos en los que el corazón clama por distancia, por un espacio donde la paz no sea interrumpida por palabras hirientes ni actitudes que sofocan el espíritu. La Biblia revela que en muchas ocasiones la separación no es un acto de rebeldía ni una señal de derrota, sino una estrategia divina para preservar el propósito de Dios en una vida. Abraham y Lot caminaron juntos durante años, pero llegó un punto en el que la convivencia se volvió insostenible. No por falta de amor, sino porque sus caminos ya no podían seguir entrelazados sin que el conflicto los desgastara. Génesis 13:8-9 registra cómo Abraham, con sabiduría y mansedumbre, propuso la separación para evitar la contienda. No haya ahora altercado entre nosotros. Si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. La decisión no fue impulsada por el enojo, sino por la claridad de que a veces lo mejor que se puede hacer por una relación es dar un paso atrás. La Escritura muestra que Dios, en su infinita sabiduría, a menudo separa a las personas con un propósito mayor. Moisés creció en la casa de Faraón, pero para cumplir su destino tuvo que abandonar Egipto y pasar años en el desierto antes de regresar como el libertador de Israel. José fue apartado de su familia no por elección propia, sino por las circunstancias que Dios permitió. Y aunque en el momento parecía una tragedia, en realidad era el camino hacia su exaltación. Incluso Jesús, al iniciar su ministerio, dejó su hogar en Nazaret y se estableció en Capernaum, porque sabía que en su propia tierra no lo recibirían. Mateo 4:13 lo confirma. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. No fue un escape, sino un movimiento estratégico dentro del plan divino. El llamado de Dios muchas veces implica tomar decisiones difíciles. Hay relaciones que, aunque tienen lazos de sangre, no pueden avanzar juntas sin que una de las partes termine destruida. Hay entornos donde el crecimiento se vuelve imposible, donde la visión que Dios ha depositado en una persona es constantemente minimizada, donde cada paso hacia adelante es recibido con resistencia. La familia es una bendición cuando hay unidad, pero cuando se convierte en una fuente de limitación y dolor, la sabiduría bíblica enseña que la distancia puede ser la mejor opción. En Hechos 15:39, Pablo y Bernabé
dos siervos fieles del Señor tomaron caminos separados porque sus diferencias se volvieron irreconciliables. En lugar de continuar en un conflicto que solo traería desgaste, decidieron que lo mejor era apartarse y seguir sirviendo a Dios por caminos distintos. La separación no significa falta de perdón ni ausencia de amor. Al contrario, muchas veces es la mejor manera de evitar que una relación se deteriore hasta el punto de la destrucción total. Jesús no discutía con quienes lo rechazaban, no intentaba forzar a nadie a aceptarlo. Cuando Nazaret no creyó en él, simplemente siguió adelante, sin resentimientos, sin quedarse a intentar cambiar la mentalidad de quienes ya habían decidido cerrarle el corazón. En Lucas 4:30 se dice que, ante el rechazo de su pueblo, Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. No hubo enfrentamiento, no hubo explicaciones innecesarias, solo una decisión firme de seguir adelante con la misión que el Padre le había encomendado. La paz no siempre significa permanecer en un lugar donde el alma se marchita. Hay ocasiones en las que la verdadera paz se encuentra en la obediencia a la dirección de Dios, incluso cuando eso implica alejarse de quienes no pueden ver el llamado que ha sido depositado en una vida. En 2 Corintios 6:17, la Escritura declara: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No todas las conexiones son eternas. No todas las relaciones están diseñadas para acompañar cada etapa del propósito divino. Hay tiempos en los que Dios permite una temporada de separación para que su obra se cumpla sin interrupciones. La tentación de quedarse y seguir intentando es fuerte, porque el corazón anhela la reconciliación, el reconocimiento, la aceptación. Pero cuando la convivencia se vuelve un obstáculo para la paz interior y el crecimiento espiritual, es necesario discernir la voz de Dios en medio del ruido. El pueblo de Israel tenía la promesa de una tierra donde fluiría leche y miel, pero para llegar ahí tuvieron que dejar Egipto atrás. No podían aferrarse a un lugar que los oprimía y esperar al mismo tiempo caminar en la plenitud de lo que Dios les había prometido. La salida fue difícil, el proceso fue largo, pero la libertad que encontraron en la obediencia a Dios valió cada paso. El desapego no significa deshonra. Honrar a la familia no es sinónimo de permanecer en dinámicas destructivas ni de someterse a una relación que ahoga y menosprecia. Honrar es reconocer el lugar que cada persona tiene en la vida, pero también entender que la obediencia a Dios está por encima de cualquier lazo terrenal. En Mateo 10:37, Jesús dejó una enseñanza radical pero clara. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. La prioridad siempre debe ser el reino de Dios y su justicia. El propósito divino requiere determinación. Hay momentos en los que se debe seguir adelante sin mirar atrás, sin buscar la validación de quienes nunca la han dado, sin esperar que aquellos que han menospreciado de repente reconozcan el valor que Dios ha puesto en una persona. Jesús dijo en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Avanzar implica soltar, confiar, entregarle a Dios lo que no está en el control humano. El enemigo busca utilizar lazos emocionales para frenar el avance espiritual. Usa el miedo a la soledad, la culpa, la inseguridad, el deseo de aprobación, todo con tal de mantener a una persona en un ambiente que la paraliza. Pero Dios no llamó a nadie a vivir bajo la sombra de la opresión. Su llamado es a la libertad, a caminar con la certeza de que Él es suficiente, de que su gracia es más grande que cualquier rechazo, de que su amor llena cada vacío. En Isaías 43:18-19, el Señor declara: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Cuando la familia se convierte en una fuente de constante angustia y limitación, la decisión de tomar distancia no es un acto de egoísmo, sino de obediencia.
no significa cortar lazos de forma definitiva, sino permitir que Dios tome el control y guíe los pasos sin interferencias. Hay batallas que solo se ganan en la intimidad con Dios, lejos del ruido de quienes no pueden ver el propósito que Él ha trazado. En cada historia bíblica donde hubo una separación, lo que parecía una pérdida terminó siendo una ganancia mayor. Lot escogió el camino que parecía más próspero, pero Abraham, quien confió en la dirección de Dios, recibió la promesa de una descendencia incontable. No se trata de actuar desde el dolor, ni de decidir desde la herida. Se trata de confiar en que Dios es fiel para restaurar, para sanar, para abrir caminos donde parece que no los hay. A veces, la distancia permite que los corazones se transformen, que las relaciones sean restauradas en el tiempo correcto, que la sanidad ocurra sin la interferencia de la lucha constante. En cada paso de obediencia, la paz de Dios actúa como una confirmación de que el camino tomado es el correcto. Salmos 37:23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Dios no llama a la confusión ni al caos, sino a una vida de propósito y paz. Cuando la familia se convierte en un obstáculo para esa paz, la mejor decisión es confiar en que el Señor guiará el camino, así como lo hizo con Abraham, Moisés, José y Jesús. Ninguno de ellos se quedó estancado en un lugar donde no eran recibidos. Cada uno avanzó en obediencia y vio la gloria de Dios manifestarse. La historia aún no ha terminado. Lo que hoy parece una separación dolorosa puede ser la puerta que Dios está abriendo para algo mayor. Cuando la familia no es un refugio sino una carga, el corazón anhela encontrar un lugar donde pueda ser comprendido, aceptado y fortalecido en la fe. La soledad que produce el rechazo familiar puede hacer que el alma se pregunte si alguna vez conocerá el calor de un verdadero hogar. Pero la Escritura revela que Dios no deja a ninguno de sus hijos sin un lugar donde pertenecer. Jesús mismo, al ser menospreciado por su propia familia, estableció un principio que trasciende los lazos de sangre. En Mateo 12:50 declaró: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. La familia espiritual no es una sustitución de la biológica, sino una extensión de la obra de Dios en la vida de sus hijos. Una comunidad construida no por vínculos humanos, sino por el Espíritu de Dios. Desde el principio, Dios diseñó a su pueblo para vivir en unidad, como un cuerpo donde cada miembro tiene una función y un propósito. Cuando estableció su pacto con Israel, no llamó a individuos aislados, sino a una nación. En Éxodo 6:7, su promesa fue clara: os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. En el Nuevo Testamento, este principio se reafirma cuando la iglesia es presentada como el cuerpo de Cristo, una comunidad en la que cada creyente encuentra su lugar. En 1 Corintios 12:27 se declara: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aun cuando la familia terrenal falla en brindar apoyo y amor, Dios ha provisto un hogar espiritual donde su presencia y su amor son inquebrantables. La historia de Ruth demuestra cómo Dios puede proveer una nueva familia cuando la biológica ya no está o no puede ofrecer el respaldo necesario. Después de perder a su esposo y quedar sin una familia que la sostuviera, Ruth tuvo la oportunidad de regresar a su tierra y comenzar de nuevo, pero decidió seguir a Noemí y hacer del pueblo de Dios su pueblo. En Ruth 1:16 dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Noemí no era su madre biológica, pero Dios usó esa relación para darle una nueva identidad y un propósito dentro de su plan divino. Su historia es un testimonio de que los lazos espirituales pueden llegar a ser más profundos y significativos que los de sangre cuando Dios es el centro. En la iglesia primitiva, los creyentes entendieron la importancia de formar una comunidad donde nadie estuviera solo. Hechos 2:44-45 describe cómo vivían. Todos los que habían creído estaban juntos
y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No eran simplemente personas que compartían una creencia, sino una verdadera familia que se sostenía mutuamente en fe, amor y provisión. No importaba de dónde venían ni qué habían perdido antes de conocer a Cristo, porque en Él habían encontrado un nuevo hogar. Jesús mostró que la familia espiritual no es un concepto simbólico, sino una realidad tangible. En la cruz, en su momento de mayor sufrimiento, hizo algo que reveló la profundidad de este principio. Viendo a su madre y a Juan, el discípulo amado, les encomendó una nueva relación. Mujer, he ahí tu hijo. Luego dijo al discípulo, he ahí tu madre. Juan 19, 26, 27. No era una simple expresión de afecto, sino la manifestación del diseño de Dios para su pueblo. Aquellos que le siguen no quedan desamparados, sino que son colocados en nuevas relaciones donde pueden encontrar amor y apoyo. Pablo, quien experimentó el rechazo de su propio pueblo, encontró en la iglesia la familia que necesitaba para continuar su misión. En sus cartas se refirió a sus hermanos en la fe con términos de profundo afecto, llamándolos hijos, hermanos y compañeros de milicia. En Filipenses 1:8 escribió: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Su vínculo con los creyentes no era superficial, sino una conexión basada en la obra de Dios en sus vidas. El llamado a formar parte de una familia espiritual no es opcional, sino una necesidad para quienes buscan crecer en su relación con Dios. Hebreos 10, 24, 25 exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La comunión con otros creyentes no es solo un consuelo en tiempos de dificultad, sino una fuente de crecimiento y fortaleza espiritual. Cuando la familia terrenal se convierte en un obstáculo para la fe, la tentación de aislarse puede parecer una solución. Pero la Escritura muestra que el aislamiento nunca es el camino que Dios ha diseñado. Proverbios 18:1 advierte: el que se aparta busca su propio deseo, contra todo consejo se enfurece. La separación de un ambiente que impide el crecimiento espiritual es necesaria en algunos casos, pero nunca con el propósito de quedar solo, sino para encontrar un entorno donde la fe pueda florecer sin restricciones. La formación de una familia en la fe no ocurre automáticamente, sino que requiere intencionalidad. Jesús no solo llamó a sus discípulos a seguirle, sino que los guió a vivir en unidad, a compartir la vida y a sostenerse mutuamente. En Juan 13:35 dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este amor no es teórico, sino práctico, demostrado en acciones diarias de apoyo, servicio y compromiso. La identidad en Cristo redefine la manera en que se percibe la familia. La iglesia no es solo un lugar de reunión, sino un hogar donde se encuentran hermanos y hermanas en la fe. Gálatas 6:10 instruye: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Dios no diseñó a sus hijos para vivir en aislamiento ni para cargar solos el peso del rechazo familiar. La provisión de una comunidad espiritual es su respuesta a la necesidad de pertenencia y apoyo. A lo largo de la historia, aquellos que han sido llamados por Dios han tenido que enfrentar la realidad del rechazo y la incomprensión, pero nunca quedaron sin un lugar donde su fe pudiera ser fortalecida. La vida de cada creyente es parte de un plan más grande, donde cada conexión y cada relación forman parte del propósito divino. Cuando la familia biológica no puede ofrecer el respaldo necesario,
Dios abre caminos para que su pueblo encuentre una familia en la fe que lo acompañe en la jornada. El rechazo puede ser doloroso, pero no tiene la última palabra. La promesa de Dios es que ninguno de sus hijos quedará solo, porque ha provisto un hogar donde el amor y la fe son los lazos que unen. La historia no termina con el menosprecio ni con la soledad, sino con la restauración de relaciones y la formación de una comunidad que refleja el amor del Padre. El lugar donde se pertenece no está determinado por la sangre, sino por la voluntad de Dios, que llama a su pueblo a vivir en unidad y en amor. Cuando el rechazo familiar se convierte en una constante y la opresión se siente como una carga sobre el alma, es fácil caer en la desesperanza y pensar que todo lo que se ha vivido es en vano. Las palabras de menosprecio, las actitudes de desprecio, las constantes comparaciones y las expectativas no cumplidas se acumulan como pesadas piedras que presionan el corazón y ciegan la visión. Sin embargo, la Escritura nos recuerda con claridad que, aunque el sufrimiento es inevitable, el propósito divino nunca se desvanece. Lo que el enemigo intenta usar para destruirnos, Dios lo usa para moldearnos, para llevarnos hacia un lugar de restauración, de plenitud, de victoria. Cada desafío, cada momento de dolor, cada rechazo, tiene un propósito eterno cuando lo entregamos a Dios. Dios nunca ha prometido que el camino será fácil, ni que todo será comprendido por los que están cerca de nosotros, pero sí ha asegurado que nada podrá separarnos de su amor. En Romanos 8, 38, 39, el apóstol Pablo expresa con una certeza radical: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nada puede separarnos del amor de Dios, entonces no hay circunstancia, ni rechazo, ni desprecio que pueda definir nuestro valor o nuestro destino. El menosprecio de la familia no es el final, sino el principio de un nuevo camino, uno que solo puede ser recorrido con la fe puesta en aquel que tiene control de todas las cosas. Así como los personajes bíblicos fueron apartados, rechazados o perseguidos por sus propios, y sin embargo, Dios usó esas mismas situaciones para llevarlos a cumplir su propósito, nosotros también somos llamados a confiar en que Él nunca nos abandona. En Génesis 50:20, José, después de haber sido vendido por sus propios hermanos, pudo mirar atrás y ver cómo todo lo que había sucedido estaba bajo el control soberano de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para preservar la vida de mucha gente. Lo que parecía un castigo, Dios lo usó como un puente para salvar vidas. De la misma manera, lo que el enemigo ha destinado para nuestra caída, Dios lo usará para nuestro crecimiento. A veces, la incomprensión y el rechazo se sienten como una huella que deja marcas en el alma. El deseo de ser aceptado, comprendido, amado por los nuestros, es un anhelo natural que no debe ser minimizado, pero lo que a menudo olvidamos es que nuestra identidad no depende de la aceptación de otros, sino del amor y la gracia de Dios. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado por los suyos. En Mateo 13:57 se nos dice: y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Jesús no buscó el aplauso de su familia ni de su pueblo. Él vino con un propósito eterno que no se veía afectado por la incomprensión de los demás. El sufrimiento y la opresión pueden hacernos pensar que estamos perdidos, pero la realidad es que cada vez que confiamos en Dios, en medio de la prueba, Él nos lleva a un lugar de restauración. En 2 Corintios 4:17, el apóstol Pablo nos recuerda que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La aflicción que parece no cesar es,
en la perspectiva de Dios, un proceso que nos está llevando a algo mayor. Los problemas y el rechazo de la familia, aunque duros, son solo una parte de la obra divina que Dios está realizando en nosotros. La obra no termina en el sufrimiento. Más bien, el sufrimiento es el medio que Dios usa para llevarnos hacia la plenitud de su propósito. Dios no se limita por nuestras circunstancias, ni por el rechazo de aquellos que deberían amarnos. Él ve el corazón, no la historia del pasado, ni las opiniones humanas. En 1 Samuel 16:7, cuando Samuel iba a ungir al futuro rey de Israel, Dios le dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no se deja influenciar por la percepción de la familia ni por lo que los demás piensan de nosotros. Él tiene un plan perfecto que no depende de la aprobación humana. Jesús mismo enfrentó el rechazo de aquellos que más amaba. En su tierra natal fue ridiculizado, rechazado y despreciado, pero él no se quedó atrapado en esa realidad, sino que siguió adelante con su misión. En Juan 6:66-67, después de que muchos de sus discípulos se apartaron, Jesús preguntó a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro sin dudar respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aunque la multitud lo abandonó, los discípulos sabían que a pesar de las dificultades y los rechazos, su destino estaba en Cristo. De la misma manera, nosotros no debemos dejar que el rechazo de la familia nos desvíe del propósito divino que Dios ha trazado. La familia biológica puede fallar, pero la familia espiritual es una que nunca dejará de ser un refugio. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es el lugar donde encontramos apoyo, consuelo y fuerza para seguir adelante. La relación con los hermanos en la fe es una que supera cualquier barrera humana. En Efesios 2:19, Pablo dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios ha hecho de todos los creyentes una familia unida en Cristo, y esta unidad es un reflejo del amor que Él tiene por nosotros. El rechazo de la familia puede ser un recordatorio de que nuestras raíces no están en la carne, sino en el espíritu. Jesús nos enseñó que los lazos espirituales, aquellos formados por la obediencia a la voluntad de Dios, son más fuertes y más duraderos que cualquier vínculo terrenal. En Marcos 3:34-35, Jesús, al ser informado de que su madre y sus hermanos lo buscaban, respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esta declaración es una reafirmación de que la familia que importa es la que se une en la fe, la que está unida por el Espíritu, no por la sangre. La clave no es lamentarse por lo que se ha perdido, sino abrazar lo que Dios nos ha dado. Si tu familia te menosprecia y te ahoga, debes recordar que el Padre te ha dado una familia que nunca fallará, una familia que te amará con el mismo amor con el que Cristo amó a la iglesia. En Juan 15:12-13, Jesús nos dio este mandamiento: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este amor que viene de Cristo es el que nos sostiene y nos da fuerzas para seguir adelante, sin importar el rechazo de aquellos que no entienden el llamado de Dios sobre nuestra vida. En conclusión, cuando la familia te menosprecia y te ahoga, no estás solo. La Escritura nos enseña que, aunque el rechazo de los tuyos sea doloroso, Dios ha provisto una familia en la fe que te acompañará en cada paso del camino. La historia de José, la de Jesús y la de tantos otros siervos de Dios nos muestran que, aunque el rechazo sea parte del proceso, el propósito divino nunca se ve afectado.
Dios sigue trabajando, aun cuando no vemos la salida. Él está preparando algo grande, algo más allá de lo que podemos imaginar. El llamado es claro: no dejes que el rechazo te defina, porque el amor de Dios es más grande que cualquier palabra de menosprecio. En Él encontramos nuestra verdadera identidad y en la familia de Dios nuestro hogar eterno.